Es abogado laboralista a quien ya saludamos. Pablo, ¿cómo estás? Federico, todo el equipo te saluda. Hola, Buenas buenas tardes. tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Saludos para el piso. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí. Bien, todo en orden, por suerte, Pablo. Bueno, me alegro. Bueno, nos metemos en alguna... Viste que las reformulaciones en cuanto a las reformas que se están Sí. dando en distintos ámbitos están a la orden del día. Y está bueno, ¿no? Para empezar a desentrañar lo que está pasando, por lo menos en el mercado laboral, porque recientemente se han confirmado o validado a través de boletín oficial algunas cuestiones que tienen que ver con la ley de bases, ¿no? Que finalmente llegan y se instituyen dentro del régimen laboral. Queríamos hablar un poquito de esta situación, Pablo, ¿no? De las reformas que se instituyen en lo laboral, qué implican, sin ir más lejos, por ejemplo, la puesta en funcionamiento de ese colaborador, por ejemplo, que se instituye como nueva figura Exactamente. dentro del mercado laboral. Bueno, Sí, algunas sí. cuestiones que empiezan a aparecer. Bueno, bien, esta normativa de ley bases y la reglamentación con su decreto, digamos, tiene como finalidad la derogación puntualmente de ciertas sanciones que tenía, digamos, el empleador cuando un trabajador, digamos, se encontraba deficientemente registrado o en una situación, digamos, clandestina, como lo que es el negro, ¿no? Entonces, digamos, el objetivo de la norma es, de alguna manera, liberar ese castigo que la ley imponía a los empleadores que tenían a un trabajador en negro o deficientemente registrado. Claramente, o sea, la norma lo que viene a instaurar, ¿sí? Cuestión en la que no coincido en nada, ¿sí? Es la impunidad del poder empresarial. O sea, básicamente, hoy un empleador que tiene a un trabajador en negro, ¿sí? O a un trabajador deficientemente registrado, como lo que puede ser en el caso de una diferencia en la categoría, que eso se ve mucho en la práctica, claramente si se lo despide no se le pagan estos adicionales o estas multas de ley, ¿no? Entonces, claramente lo que vemos en la práctica es una impunidad en la parte empresarial que se libera de estas sanciones, ¿no? Y acá hay una afectación, déjeme decirle, directa, sí, a los trabajadores, ¿sí? Es un tema, sinceramente, bastante largo. Yo quiero que me vayan preguntando, Sí, pero a ver, ahora, eh, ahora sí, no, no, digo, el primer aspecto que me surge, Pablo, porque esto fue un informe, creo que de Capital Humano, que lo dieron a conocer, creo que en el día de hoy, que hablaba de que los últimos 2 meses, esto creo que es septiembre y octubre, estaba dando un reimpulso al mercado laboral, ¿no? Esa tendencia que venía a la baja, cayendo las fuentes laborales, se está revirtiendo. Entonces, de esto se agarra el gobierno para decir, bueno, las reformas están surtiendo efecto. claramente no coincido con el gobierno nacional porque hay que ver lo que pasa en la práctica día a día. Hay más despidos que antes, ¿sí? Incluso hoy se está generando, se está, si se quiere, inventando una causal, si se quiere, arbitraria de los despidos, que es la pérdida de confianza. La mayoría de los empleadores hoy, aprovechando la impunidad y la insolvencia que genera la ley bases, lo que yo veo es que se está generando más cantidad de A despidos. ver, para. ¿Qué Incluso, es eso de la pérdida de sí, confianza? Ese concepto que vos traías ahí. esto es, una, esto es un mecanismo fraudulento que utilizan los empleadores para generar la desvinculación laboral de los trabajadores sin no pagarles la indemnización. Se utilizan digamos, ciertas menciones, como lo que yo veo en las cartas documento, se inventan incluso, porque esto es real, se inventan discusiones en el ámbito laboral o se inventan ciertos hechos arbitrarios. Y bueno, el empleador te manda una carta de documento y te dice, bueno, en el día de la fecha, sí, por este o por tal motivo, que son motivos aberrantes, lo que menciona, porque no tienen, digamos, ni siquiera serían causales injuriantes para motivar a un despido.
Uno de los ejemplos que yo le doy muy cortito Sí. es a un trabajador en el ámbito de la seguridad, ¿sí? Le inventan como que tuvo una discusión con uno de los encargados y lo despiden. Una discusión falsa porque nunca hubo, porque obviamente que el trabajador tiene, digamos, esto de la comunicación con los encargados y con el empleador, le inventan una presunta discusión que nunca existió, porque incluso hay cámaras y hay testigos que lo van a probar, ¿sí? Y lo despiden al trabajador. Sí. Y sobre todo esto de la pérdida de confianza, porque ese hecho puntualmente ni siquiera genera pérdida de confianza como para motivar a un despido, y se vulnera uno de los principios rectores del derecho laboral, que es el principio de conservación. Pero este mecanismo fraudulento, yo quiero dejar en claro algo, se está utilizando en razón de la ley base. Eso, Como para, la ley base. a eso quería ir. ¿Qué incidencia tenía la ley base para que aparezcan esos mecanismos que puedan utilizar las empresas? Digo, Bueno, ¿cómo los habilita a claramente, eso? claro, claramente, esto tiene conexión directa con la ley base porque, a ver, la ley base lo que genera es una insolvencia, ¿sí? Cuando yo te voy a indemnizar, no te voy a pagar todos los rubros por la deficiencia en la registración, por trabajo en negro. Entonces, como el costo de la desvinculación laboral es mucho menor, claramente hay una, si se quiere, una avivada criolla de los empleadores de crear ciertos mecanismos fraudulentos o inventar ciertos despidos para pagar lo menos posible. Claramente, digamos, esta insolvencia que viene generando la normativa de la ley base y su reglamentación, claramente le da la posibilidad o la flexibilidad de a los empleadores despedir a bajo costo o costo cero. O sea, Entonces, a ver si te entiendo, Pablo. Vos decís que esta desregulación o flexibilización, si se quiere, de las relaciones laborales hacen que haya más discrecionalidad y que el empleador diga, bueno, mira, tengo falta de confianza por tal y chao, fuiste. claro, es como lo que se ve en el día a día, es que se empiezan a inventar ciertas causales de despidos arbitrarias porque el empleador sabe que se le va a hacer un juicio y sabe que el costo de la desvinculación va a ser prácticamente nulo. Nulo. Entonces, es como que los empleadores están aprovechando esta facilidad que les genera la ley base para despedir y desvincular trabajadores, ¿sí?, a bajo costo o costo cero. Sí. Claramente, igualmente, lo que quiero dejar en claro es esto. La ley bases y su reglamentación, ¿sí?, si bien es un sistema de impunidad empresarial, es un sistema de precarización laboral generado por el gobierno, y esto se va a ver a largo plazo, porque esto hoy es nuevo, pero a largo plazo se va a lograr este entendimiento que yo le estoy mencionando y se va a entender que esto claramente genera una precarización, ¿no? Sí. Entonces, claramente esto afecta directamente a los derechos de los trabajadores, ¿sí? Claramente esto... bueno, ahora, perdón, Pablo, perdón, esto, volviendo a este concepto, sí. concepto que vos decías, ¿esto de la falta de confianza está institucionalizado como motivo? Digo, perdí la confianza, entonces es causa... No. A ver, no, es un mecanismo que se usó siempre, pero que se empieza a ver más ahora. Se empieza a ver ahora con mayor facilidad y se empiezan a ver más despidos ahora que antes. Porque si antes había despidos, ahora hay mucho más que antes. Bueno, pero ahí me pongo, imagínate, yo me pongo en este caso, ¿no? Ficticiamente, como el abogado defensor, digo, el abogado oficial en este caso, del Estado Nacional, y te digo, che, pero mirá los números de septiembre a octubre, está diciendo que el nivel de promedio del sector privado están creciendo la cantidad de puestos de trabajo. O sea, no está ocurriendo eso. Sí, mira, esto es muy relativo y la verdad que yo no coincido con la postura del gobierno nacional en todos los ámbitos, porque hay números que se manejan que no son reales y muchas veces uno escucha la televisión y mira, y la realidad es otra, la realidad y lo que pasa en el día a día es otra.
no solo en la parte laboral, sino en todos los ámbitos. Ahora yo le haría una pregunta a este gobierno nacional, le haría una gran pregunta. Yo quiero ver ahora si con esta ley bases se han corregido, ¿sí? O los empleadores han corregido todas las deficiencias que habían en las relaciones laborales. Si un empleador se acercó, si a la FIP, si un empleador se acercó, en este caso a ANSES, al organismo previsional, y regularizó los aportes de ese trabajador. La realidad y la respuesta es que no. Yo hoy tengo trabajadores en el cual tengo que seguir reclamando los aportes en el organismo previsional cuando los empleadores no han regularizado absolutamente nada y los trabajadores siguen en una situación de precarización. Entonces, yo vuelvo a lo mismo y ya creo que lo hablamos la vez pasada, lo hemos charlado. El problema, a ver, la naturaleza del problema nunca fueron los juicios laborales. ¿Sí? La naturaleza del problema para contratar tiene que ver con la carga impositiva y fiscal. No se trabajó. La realidad es que no se trabajó en mejorar, ¿sí?, el sistema de contratación y mejorar y flexibilizar la posibilidad de contratar. ¿Sí? Ahí está el gran punto. El problema, ¿sí? El problema o el conflicto se le trasladó a los trabajadores y los trabajadores no tienen, en este caso, que resolver una cuestión que tiene que ver, a mi entendimiento, con una cuestión impositiva y fiscal. Sí. Porque claramente la evasión fiscal e impositiva digamos, tiene que ver con el alto costo para contratar. Entonces, el problema nuclear nunca fueron los juicios laborales. ¿Por qué? Porque yo, si me viene un trabajador a la oficina y veo que su sueldo está pagado conforme a la escala salarial vigente, si yo veo que su categoría, vamos a dar un ejemplo, si es cocinero y está registrado como cocinero, yendo al rubro gastronómico, claramente la categoría está bien. Si en el ANSES están todos los aportes pagos, yo no tengo nada que reclamar. Entonces, ¿el problema son los juicios laborales o el problema estaba con una cuestión impositiva o el problema estaba dado por que el empleador, sí, en este caso de manera criolla, si se quiere, registraba mal a el trabajador para pagarle menos, etcétera, etcétera? Entonces, el problema está ahí, nunca el problema fueron los juicios laborales. Porque te vuelvo a reiterar, ¿sí? Y ya me haces la otra pregunta. Si un trabajador está, digamos, registrado correctamente y no hay nada para reclamar, no existe el juicio laboral. No existe, ¿sí? Ahí me habías hecho otra gran pregunta que si querés te la respondo, el tema de los colaboradores. Ah, sí, ¿sí? a eso iba, Pablo, sí, exactamente, sí, por ahí. Sí, ahí, bueno, hoy se crea esta figura, ¿sí?, que a mi entendimiento rompe todo concepto jurídico, viene a destruir, si se quiere, de alguna manera, las concepciones normativas, ¿no? Y viene como a desfigurar la LST y las normativas laborales. Esta figura del trabajador con colaboradores, ¿sí? No puede existir trabajadores con colaboradores, no coincido en lo más mínimo con esto, porque el colaborador de ese trabajador, ¿sí?, hoy son hasta cinco colaboradores, ¿sí?, no deja de ser un trabajador en relación de dependencia oculto, y lo digo entre comillas a esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque claramente, si ese colaborador, ¿sí?, acata órdenes, hay un trabajador, o sea, ¿se puede considerar, la pregunta es, ¿se puede considerar trabajador a ese colaborador? ¿Sí? Claramente no, porque si cumple una directiva, una dirección de mando, claramente es un trabajador en relación de dependencia. Entonces, se viene a crear esta figura claramente absurda, en donde se le permite la inscripción como monotributista, otro absurdo jurídico de acá a la China. Entonces, vemos como el gobierno nacional con este proyecto que tuvo su aprobación absurda, al menos en el ámbito laboral, viene a desfigurar, sí, todo lo que tiene que ver con
estas incorporaciones que a mi criterio, le vuelvo a reiterar, a largo plazo vamos a tener grandes fallos judiciales a nivel local, donde van a, de alguna manera, digamos, declarar la inconstitucionalidad de esta normativa. Bueno, que claramente entonces Pablo, afecta a los trabajadores. van a tener mucho laburo, entonces. Seguramente ustedes, los abogados hoy, laboralistas. Claramente, porque hoy claramente, si bien hay una derogación de estas multas de ley, de la ley 24013, de la ley 25323, de la 25345, que son normas que establecen sanciones para los empleadores ante alguna de las deficiencias que yo te mencioné, claramente no hemos tenido fallos judiciales, todavía no hay un criterio uniforme formado en la jurisprudencia, no hay fallos judiciales, al menos locales, sí que, digamos, haga mención a esta normativa. Bien. Bueno, digamos, a ver, falta mucha jurisprudencia que hable sobre el tema y resuelva esta cuestión. Hoy claramente, yo le voy a ser sincero, lo estoy planteando como una reparación plena. Yo estoy pidiendo una reparación integral, una reparación plena en las demandas que haga lugar a estas multas derogadas, porque claramente tiene un perjuicio para el trabajador. Bien. Claramente. Pablo, estoy un poquito pasadito con el tiempo. Sí, gracias. Lógicamente el tema da para mucho más y seguramente más adelante lo estaremos tratando. Muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes por el llamado. Siempre nos quedamos con algunas preguntitas porque es un tema bastante largo, pero bueno, cuando ustedes, digamos, quieren hablar, yo estoy a la disposición para resolver todo tipo de consultas para los trabajadores. Dale, ¿sí? Pablo, muchísimas gracias. Bien. Un abrazo. Que tengan buenas tardes. Hasta luego. Ahí pasaba Pablo Krieger, abogado laboralista.